Hola, mi nombre es Amy Wambasan y soy la gerente senior de programa de géneros en el equipo de conservación de derechos humanos de IUCN. Quiero decirles que el objetivo de hoy es que quiero agradecerles a todos donde estén uniéndose en nombre de UICN y USAID. Quiero agradecerles por hacerse el tiempo para estarnos aquí con nuestro webinario. Como saben, abrimos la convocatoria de propuestas al reto de subvenciones de entornos resilientes, inclusivos y sustentables, que está designado para abordar la violencia de género en los entornos ambientales. Y hoy queremos guiarlos sobre las solicitudes y responder preguntas que tengan sobre este proceso. Próxima diapositiva. Antes de comenzar, me gustaría advertir que este webinario se está interpretando al español. Para acceder al webinario en idioma español, descarguen la aplicación Interactio de Apple Store o Google Play Store. Cuando abren Interactio, van a poder ingresar el código del evento, como lo ven en la pantalla, GBB-ENB, y va a aparecer el evento. Lo más conveniente es escuchar la traducción a través de los auriculares en un teléfono o en otro dispositivo, y recuerden silenciar su computadora para que puedan escuchar la traducción en vivo claramente mientras ven el webinario. El correo de inscripción que recibieron para este evento también incluye información sobre cómo unirse al audio del idioma español, así que si tienen que verlo, van a poder encontrarlo ahí. Y como siempre, si tienen preguntas, no duden en comunicarse con nosotros por chat, y como organizadores siempre vamos a enviar estas instrucciones también por correo. Gracias. Próxima diapositiva. Antes de comenzar, hay un par de asuntos que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que queremos que sepan que esta sesión se está grabando y va a estar disponible en nuestro sitio web en inglés y español. Los micrófonos van a estar silenciados para minimizar las distracciones de conectividad. Sin embargo, su participación activa se alienta vía chat. Así que si tienen comentarios, preguntas o dudas sobre cualquier cosa, pueden aclararlo y podemos responder ya sea por el chat o en la sección de preguntas si tienen preguntas para los panelistas y oradores al final de la sesión. Si tienen problemas, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Hay un equipo detrás del panel de control que no va a tener problemas en comunicarse con usted también. También pueden encontrar la convocatoria de propuestas y la guía a ASM Apply en inglés y en español en el casillero de materiales que ven en el panel de control. También quiero compartir y agradecer al equipo que está detrás de escenas, también a nuestros socios USAID, que hace que esta sesión sea posible. Y finalmente me gustaría agradecer las comisiones de IUCN por apoyar este evento. Entonces, gracias a la Comisión sobre Educación y Comunicación, a la Comisión sobre Políticas Ambientales, Económicas y Sociales, la Comisión sobre Gestión de Ecosistemas y la Comisión de Supervivencia de Especies. Y antes de comenzar a seguir, quiero recordarles que en la sesión de hoy se va a hablar de violencia de género, que puede ser incómodo, molesto o detonante para algunos, y así que por favor cuídense. Ahora, es un honor presentarles a dos colegas excelentes para que hagan sus comentarios de apertura. Estas declaraciones nos van a ayudar a contextualizar y situar el webinario de hoy y también la convocatoria abierta de RISE. Ahora le quiero dar la bienvenida a Jackie Siles, es la jefe interina del equipo de conservación de derechos humanos de IUCN, y es una articulación de cómo IUCN aborda la violencia de género como parte del enfoque de derechos humanos a la acción ambiental. Jackie, tienes la palabra. Gracias, Jamie. Hola a todos. Es un placer ver a tantos participantes en este taller, y me gustaría comenzar diciendo que en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza tenemos mucha ayuda de que la violencia de género es un prerequisito para el desarrollo sustentable y requiere un método que se asuma, pero por demasiado tiempo las fosas más progresivas de discriminación
de género no se han abordado. Fue difícil, pero necesario que comunidad global abordemos la violencia de género y cómo sus enlaces con las necesidades ambientales tienen que abordarse para garantizar enfocos abarcativos a las acciones ambientales que respuestan al género. Por esta razón, estamos muy agradecidos por el apoyo y aliento de nuestros socios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, especialmente a Corinne Hart y Sheita Trinoy, no solamente porque nos ayudan a profundizar más y entender lo que está ocurriendo y qué podemos hacer al respecto, sino también apoyarnos en nuestra búsqueda para el cambio. El Centro de Enlazos de Violencia de Género y Ambiental ha sido un lugar donde hemos desarrollado herramientas, apoyo técnico e intercesoría. Hoy es un placer de que estén aquí para aprender más en participar en el centro, solicitando potencialmente a la subvención de entornos resilientes, inclusivos y sostenibles. El reto de la subvención de Rights and Oportunidad para que ustedes y nosotros tomemos los próximos pasos juntos, no solo para tomar medidas, sino también para ayudar a quitar lo que parecen barreras de desafíos, para mostrarle al mundo cómo las soluciones colaborativas e inclusivas pueden liderar el camino. RISE está situada dentro de la Declaración de Visiones del 2030 de IUCN, que coloca a la gente en el centro de nuestras acciones y objetivos de desarrollo sustentable, ambiental y conservación de la Unión. No podemos lograr estas metas sin las mujeres y las niñas, que representan la mitad de las comunidades, y no podemos tener éxito si tampoco priorizamos y abordamos su seguridad y dignidad cuando la violencia de género amenaza los roles y responsabilidades de naturaleza y medio ambiente. Hoy estos desafíos son muy difíciles porque tenemos muchas crisis globales simultáneas, desde pérdida de biodiversidad masiva hasta el cambio climático y hasta la pandemia de COVID-19, hasta la amenaza de los defensores de ambientales contra las mujeres. Entonces esperamos que RISE nos lidere el camino. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Y ahora, pasando a USAID, es un placer introducir a Cheita Shanoy, la asesora senior de violencia de género y el líder de equipo, y nos va a dar una idea por qué RISE ayuda a avanzar estas prioridades. Chase, te doy la palabra. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en este webinario con todos ustedes y ver cuántas mujeres se han unido hoy, cuántas personas se han unido hoy. Sé que está grabando y sabemos que muchos van a grabar y revisar estas grabaciones, y eso muestra la necesidad de este tipo de trabajo y este tipo de fondos. Todos saben que el cambio climático, la biodiversidad y la violencia de género superponen y reforzan los desafíos globáticos que requieren acción conjunta y urgente. Sabemos que si no se abordan estas crisis relacionadas, van a afectarnos a todos. Y por eso el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a tomar acción para abordar la crisis climática e innovar y aumentar los esfuerzos para combatir la violencia de género a nivel nacional y global. El cambio climático afecta a la gente en la salud física, mental, la mortalidad, la seguridad alimenticia y el acceso a los servicios esenciales, y exacerba las desigualdades y la violencia de género, lo que nos retrasa décadas de progreso en evitar y responder a la violencia de género, y ha sido complejizado por los impactos de la pandemia de COVID-19. En la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional tenemos el poder de convocatoria, la presencia global, las asociaciones duraderas y toda la experiencia técnica para hacer una diferencia real y seguir tomando medidas.
Como dijo Jackie, las mujeres son el centro de tantas cosas, de los cambios que tienen que ocurrir. Y esto también es verdad en la estrategia de cambio climático que USAID ha establecido, que promueve programas transformativos de violencia y políticas para abordar y mitigar los riesgos de la violencia de género a diferentes niveles institucionales, comunitarios y de vivienda. La estrategia enfatiza que las soluciones climáticas no deberían exacerbar la desigualdad de género ni llevar a consecuencias no intencionadas como la violencia de género. En los últimos 5 años, USAID directamente ha invertido millones para entender mejor y dar luz a los efectos de la violencia de género en el medio ambiente y los sectores relacionados con el medio ambiente y proporcionó apoyo a las naciones locales abordando estos temas, y especialmente en el trabajo de UICN y RISE. En USAID estamos muy agradecidos por tener un socio y líder como IUCN en este esfuerzo global para generar conocimiento, traer atención y promover acción para abordar la violencia de género y los enlaces ambientales a través de su centro de enlaces de violencia de género y medio ambiente. Si todavía no visitaron el sitio web de este centro, vayan y visítenlo porque hay muchos recursos, tiene muchos recursos. UCN está realizando la tercera ronda del reto de subvenciones de entornos resilientes, inclusivos y sustentables con nuestro patrocinio de Agent y con el foco de la violencia de género en el contexto del cambio climático, los defensores del ambiente y para abordar COVID-19. Esperamos que este RISE de elecciones y prácticas prometedoras para abordar estas amenazas y demostrar que no solamente es posible, sino también puede llevar a resultados más efectivos y relacionados con el medio ambiente. Con eso le doy la palabra a Jamie. Gracias, Jackie y Faye, por esos comentarios y por recordarnos que el trabajo que hacemos está relacionado con los diálogos cruciales que ocurren en todo el mundo y también con las estrategias nacionales para responder a ellos, para mejorar nuestra capacidad colectiva de abordar estos enlaces. Y gracias otra vez a USAID, en particular, por todo este apoyo en esta iniciativa. Ahora, entrando más a la ascensión, este webinario es parte de una serie del Centro de Enlaces de Medio Ambiente y Violencia de Género que, como indicaron las comentaristas, se logra con el apoyo y colaboración de USAID a través de una sesión de 15 años sobre el avance de género y medio ambiente, conocido como AGENT. El Centro de Enlaces Medio Ambiente y Violencia de Género quiere cerrar la brecha de conocimiento sobre estos temas mientras moviliza el aprendizaje, la cooperación y el apoyo para forjar acción colectiva para terminar la violencia de género y lograr un mundo pacífico. Próxima diapositiva. Y hoy, brevemente, queremos compartir que esperamos que para el final de la sesión de hoy van a sentirse más informados sobre los objetivos del reto y también más empoderados para presentar una solicitud también. Próxima diapositiva. Y como resumen, para hoy, yo, Ruwanida McCarthy y Laura Sabater Zamora van a dar un panorama del desafío de subvención de RISE, van a compartir contexto de por qué RISE quiere apoyar los enfoques basados en pruebas para abordar la violencia de género en los programas relacionados con el medio ambiente. También vamos a escuchar a Cristina Castroway, una experta en subvenciones, que nos va a dar un panorama sobre cómo solicitar una subvención de RISE. También vamos a tener un tiempo dedicado al final para revisar las preguntas que nos envíen a través del chat antes de cerrar la sesión de hoy. Y también vamos a abordar las sesiones que hayan presentado en la inscripción. Próxima diapositiva. Entonces, juntos, pasando a la agenda, la sustancia de la sesión de hoy, vamos a comenzar de por qué tenemos que levantarnos y abordar juntos la violencia de género y de medio ambiente, el enlace con el medio ambiente. Gracias. Muy bien.
Entonces, globalmente, los datos han mostrado constantemente que 1 en 3 mujeres y niñas van a experimentar violencia de pareja o sexual durante su vida. Sin embargo, es importante saber que este número no refleja la extensión total de la violencia de género y tampoco incluye los informes faltantes de las condiciones de aceptación, normalización e impunidad o peligro. Como han visto, desde el cambio de animación que ha ocurrido, además de todo esto, los informes últimos que confirman que la pandemia de 2010, del COVID-19 ha aumentado la violencia y esas estimaciones indican ahora que 2 en 3 mujeres han experimentado la violencia de género. Entonces, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es cualquier perjuicio o daño potencial contra una persona o un grupo en base a su género y puede incluir muchas expresiones y formas de violencia distintas y se solapan y se refuerzan mutuamente. Afectan mujeres y niñas, pero también afectan hombres, niños y miembros de la comunidad LGBTQIA+. La violencia de género también se relaciona con las relaciones de poder desequilibradas debido a la raza, etnicidad, discapacidad, salud, orientación sexual, situación migratoria, edad, educación, pobreza y más. Por ejemplo, las mujeres indígenas y otros grupos que son marginados persistentemente pueden ser afectados particularmente por la expresión de la violencia de género, riesgo e incidencia. La violencia de género es una violación de los derechos humanos básicos con muchos impactos duraderos a niveles individuales y comunitarios. Los sobrevivientes y las víctimas no solamente encuentran impactos de salud física y psicológica, sino que las comunidades enteras también son bien afectadas cuando la impunidad y el silencio rodea la violencia de género y contribuye a un entorno de mayor riesgo como consecuencia. Como tal, la violencia de género también priva a los sobrevivientes de la capacidad de ejercer o ejercer sus derechos y recursos y tiene un costo directo o indirecto a las familias, comunidades, economías, la salud pública global y el desarrollo. Entonces, nuestro trabajo comenzó con una pregunta. Según la Asociación The Agent y USAID, IUCN investigó si la violencia está relacionada con el medio ambiente debido a la cantidad de información recabada por material de más de 1.000 recursos, estudios de casos numerosos, muchas respuestas e entrevistas de cientos de profesionales y expertos medioambientales. El proceso de investigación duró unos 2 años y terminó en el informe La violencia de la desigualdad. En este dispositivo van a ver los sectores y problemas en los que identificamos los enlaces de la violencia de género y las inquietudes. El resumen es que la violencia de género se utiliza como un medio sistemático para controlar y proteger los privilegios existentes que rodean a los recursos naturales. La explotación sexual se usa como una forma de control sobre estos recursos, mientras que la violencia de pareja, la violencia doméstica se usan para ejercer control sobre las oportunidades económicas y financieras relacionadas con el medio ambiente. La degradación ambiental y la escasez de recursos naturales crean presiones que aumentan la violencia de la vivienda. En estos contextos, la violencia sexual, la explotación se utilizan en el delito ambiental. También se usa en las disputas y desplazamientos obligatorios, en el desarrollo a gran escala, mientras el cambio climático se ha relacionado con el aumento del matrimonio infantil. Las comunidades indígenas también han sido afectadas y las mujeres indígenas enfrentan formas de violencia doméstica, de violencia de género y discriminación. También se sabe que el rol del mundo ambiental, el trabajo ambiental también es inmune a la generalización de la violencia de género. Entonces, el proceso de investigación destacó un valor clave que destaca gran parte de lo que hacemos, así también cómo lo hacemos, y es la creencia de quiénes somos como personas que nos debe informar nuestros derechos colectivos, humanos, derechos individual para tener una seguridad. Con esto en mente, tenemos que crear conocimiento y habilidades para contribuir soluciones a través de la acción y política ambiental. A medida que las hallazgos necesitaban muchas acciones, se tomaron muchos pasos. Lo primero es que creamos el Centro de Enlaces de Violencia de Género y de Medio Ambiente para desarrollar nueva información y también navegar más conocimientos sobre intersecciones mientras abogamos por el cambio a todos los niveles. También
Actualmente estamos trabajando con los profesionales para integrar la prevención y respuesta a la violencia de género con diversos proyectos e iniciativas ambientales. A través de ELSA también creamos una mesa redonda comunitaria trayendo líderes de casi 40 organizaciones ambientales, organismos de Naciones Unidas y de desarrollo para compartir herramientas de desarrollo para la integración de proyectos. Este año vamos a manejar la ronda de las subvenciones de RISE para seguir incentivando RISE. Por lo tanto, es una parte crucial del centro y dar recursos dedicados y apoyo para crear cómo la prevención de la violencia de género se puede integrar a los programas ambientales. Próxima diapositiva. Y ahora tengo el placer de presentar a Ruani Demorsi, que va a compartir más sobre el desafío de RISE. Ruani, te doy la palabra. Gracias, Jamie. En esta sesión les voy a contar más sobre RISE y un panorama de las metas para el 2022. Entonces, comencemos con qué es RISE. RISE fue una respuesta directa a la urgencia indicada en la investigación, el primer mecanismo global para abordar la violencia de género en los sectores ambientales y relacionados con el medio ambiente. A la fecha de hoy, USAID ha hecho 2 rondas de RISE, apoyando 9 proyectos en 8 países. Las rondas anteriores de RISE se centraron en crear asociaciones entre los programas ambientales y las asociaciones centradas en la violencia de género para prevenir y responder a la violencia de género y también los enfoques ambientales. Aprender de los subvencionados anteriores incluyen la importancia de establecer relaciones importantes y asociaciones para crear capacidades e intereses, áreas de trabajo y hacerlos participar, incluyendo a los líderes en la prevención y respuesta a la violencia de género. RISE también ha permitido a las asociaciones a que defiendan el cambio constitucional a nivel de política y programación. Este año, el llamado 2022 está patrocinado por IUCN según el centro de GBB-EMB gracias al apoyo de USAID. Entonces, en cuanto al desarrollo de una comunidad de pares, se quiere compartir conocimientos entre los beneficiarios de RISE y otras asociaciones de pares para amplificar juntos. Con RISE, los beneficiarios se unen a la comunidad donde se benefician de los conocimientos compartidos de desarrollo de capacidades y la co-creación de la agenda de aprendizaje de RISE y comparten los impactos. Además, los beneficiarios de RISE se benefician no solamente de la red de miembros, incluidos países, misiones de expertos, organizaciones pares y pueblos indígenas y expertos ambientales, y con el poder de convocatoria de destacar a los beneficiarios de RISE. Finalmente, IUCN va a apoyar a los beneficiarios con el desarrollo de capacidades y las herramientas necesarias para lograr los impactos esperados. RISE presenta una oportunidad única para trabajar con el apoyo y la colaboración de IUCN y las partes interesadas relacionadas para contribuir a un nuevo cuerpo de aprendizaje en los sectores ambientales y climáticos sobre cómo diseñar e integrar programas que respondan al género, que incluyan la consideración para la seguridad de las mujeres, las niñas y otros de la violencia de género. Entonces, en el 2022, la Comisión de Propuestas de RISE se centra en 3 áreas generales: América Central y el Caribe, África del Este y del Sur, Asia del Sur y del Sureste. Más adelante, en el día de hoy, Cristina va a compartir más detalles sobre los países incluidos dentro de estas regiones, que también pueden encontrarse en el anexo 1 de la convocatoria a propuestas. Y contingente en la calidad y las prioridades de las propuestas presentadas, los proyectos seleccionados se van a implementar en uno o más de las geografías objetivo. En 2022, RISE tiene hasta entre $1.875.000 y $1.875.000 estadounidenses para otorgar hasta 6 adjudicaciones que van entre $100.000 y $400.000 cada una, con un periodo de implementación de 18 a 24 meses. También quiero destacar que UICN reserva el derecho a asignar más o menos presupuestos y las actividades y los tiempos de implementación van a ser negociados durante el proceso de due diligence.
En las rondas anteriores, RISE va a apoyar las estrategias basadas en pruebas para abordar los programas de violencia de género relacionados con el medio ambiente. RISE es un programa único que fomenta la colaboración entre los expertos y los profesionales para desarrollar las capacidades, establecer pruebas basadas en prácticas prometedoras para abordar los programas de violencia de género y medio ambiente. Como se indicó por las partes que asisten Stockholm más 50 a principios del mes, el clima, la pérdida de diversidad y la crisis de población son una amenaza que requieren acción. Estas crisis ambientales también están interconectadas con la salud y la crisis de la violencia de género. Por eso, RISE centra su convocatoria de 2022 para generar aprendizaje en prácticas prometedoras dirigidas por la comunidad para abordar la violencia de género en los contextos vulnerables en relación con la protección de los derechos y la seguridad de los defensores del medio ambiente, así como el manejo adaptativo en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ahora es un placer presentar a Laura, que nos va a presentar las 3 áreas de prioridad. Laura, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Ruani. Un segundito. RISE reconoce la urgencia de actuar para adaptar y mitigar el cambio climático y sus impactos que causan degradación del ecosistema, pérdida de las viviendas, más pobreza y la acceso de la violencia de género, entre otras amenazas. La falta de las mujeres o derechos limitados, incluido el control y propiedad de tierras y recursos, las hace menos capaces de adaptarse y recuperarse de los impactos del cambio climático y más vulnerables a la exacerbación de la violencia de género. Por ejemplo, hemos encontrado tasas que aumentan la violencia doméstica relacionada con las sequías y las inundaciones relacionadas con el clima en comunidades agrícolas del norte y del sur, y también en catástrofes relacionadas con el medio ambiente. O, por ejemplo, el matrimonio infantil, que aumenta debido a la profundización de la pobreza impulsado por la degradación de la tierra y los recursos naturales. RISE está interesada en la prevención de la violencia de género basada en pruebas que contribuyan directamente a abordar la crisis de la sociedad de la violencia de género con intervención en la restauración, el uso sustentable y la conservación de los ecosistemas para desarrollar una resiliencia de las comunidades para adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, la integración de la prevención y respuesta de la violencia de género están relacionadas directamente con el desarrollo de comunidades que son resilientes al clima. Y también las propuestas pueden considerar estrategias para asegurarse que las mujeres que trabajan en la adaptación y mitigación climática tienen entornos de trabajo seguros y de apoyo. La violencia de género contra las defensoras de derechos ambientales también está subiendo, particularmente en América Latina. La protección de las defensoras mujeres, de sus territorios y del medio ambiente se ha encontrado cada vez más con formas de control más violentas y basadas en el género en México y en América Central. Por ejemplo, 1.698 ataques contra defensoras de derechos humanos ambientales mujeres fueron registrados entre el 2015 y el 2019. Además de sufrir violencia y amenazas físicas, las normas de género se suelen usar como arma para atacar, amenazar, disminuir, silenciar y humillar a las mujeres. Por ejemplo, con las campañas que critican los roles del género como madres o utilizan la amenaza de la violación como arma. En este contexto, las mujeres indígenas suelen correr más riesgo. Entonces, ¿cómo los proyectos de RISE pueden trabajar en esta prioridad? Por ejemplo, la
programación que aumente la visibilidad de los defensores ambientales y apoyar su trabajo en la defensa de los territorios. Tiene medidas de protección y seguridad de la violencia de género. También un proyecto que se centra en el centro de sobrevivientes o apoyo informado por el tramo para las defensoras ambientales mujeres. Finalmente, esta área de prioridad de RISE tiene el objetivo de reconocer el efecto de COVID-19 sobre el retraso de la equidad de género y la exacerbación del género en todos los contextos, especialmente en las condiciones afectadas por el clima. Durante la pandemia de COVID-19 fuimos testigos de cada vez más existencia de violencia doméstica, en algunos casos relacionados con sectores ambientales y conservación, y también fue exacerbada por las catástrofes climáticas. Por ejemplo, en el sureste de Asia, las partes interesadas compartieron que la pérdida de ingresos de los trabajos pesqueros formales e informales afectaban la seguridad financiera de las mujeres, mientras que aumentaban las tensiones y la violencia doméstica en las viviendas. La cuarentena también planteó un riesgo para las defensoras de derechos humanos y ambientales de las mujeres, que pueden ser objetivos para aquellas que detrás su trabajo. Esta área de prioridad de RISE también tiene el objetivo de reconocer que muchos esfuerzos innovadores se han hecho en toda la pandemia para responder a este tipo de casos de violencia de género. Al hacerlo, alentamos a los solicitantes a explorar algunos de estos enfoques. Una propuesta de RISE es abordar esta área de prioridad. Puede decidir, por ejemplo, abordar el aumento de la violencia, la violencia, la inseguridad, la tensión y la violencia que ha aumentado durante la pandemia en relación con el cambio climático o el medio ambiente. La propuesta de RISE que elige abordar estas áreas de prioridad también puede usar un enfoque que se ve como efectivo durante la pandemia. Por ejemplo, considerando el uso de ICT, sistemas de advertencias comunitarias accesibles, protocolos de seguridad adaptativos o campañas de concienciación pública. Ahora es un placer presentarles a mi colega Cristina Castaway, que nos va a repasar la convocatoria de propuestas y cómo solicitarlos. Cristina, te doy la palabra. Gracias, Laura. Hola a todos. Antes de comenzar esta sesión, queremos que sepan que las siguientes diapositivas han sido informadas por las preguntas que recibimos durante la inscripción y por correo electrónico, pero si por algún motivo ven que su pregunta no fue respondida o tienen alguna pregunta adicional, por favor envíenlas por el chat. Esas preguntas no cubiertas hoy en vivo van a ser abordadas y van a estar disponibles en una sección de preguntas y respuestas en este sitio web para el 28 de junio. Próxima diapositiva. Entonces, como explicaron Ruani y Laura, RISE está dirigida a apoyar las estrategias basadas en género, en la prueba, para abordar la violencia de género en los programas de medio ambiente y climáticos. Como se indicó en la sección 4 de la convocatoria de propuestas, estas intervenciones pueden ser programas nuevos que abordan la violencia de género en los sectores ambientales y cambio climático, la integración de estrategias de violencia de género basadas en las pruebas en programas ya existentes, o la continuación, aumento o replicación de programas existentes que ya está abordando la violencia de género en los sectores ambientales, por ejemplo, con nuevas actividades, aumento de otras comunidades o replicación en otros contextos o países. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, además del alcance general del proyecto, en la convocatoria incluimos una lista de las actividades elegibles para dar una idea de qué está buscando RISE para este año. Entonces, estamos buscando financiar intervenciones que promuevan asociaciones significativas entre diferentes actores en
las organizaciones de igualdad de género, expertos de violencia de género, pueblos indígenas, intervenciones que implementan enfoques adecuados contextualmente a nivel local y comunitario, intervenciones que integren prácticas prometedoras para enfoques centrados en los sobrevivientes informados por el trauma. También intervenciones que, por ejemplo, aprovechen, adapten o contribuyan a estrategias prometedoras o demostradas para abordar la violencia de género, para aplicarlos en sectores ambientales relacionados con el clima. Por ejemplo, adaptar las estrategias de violencia de género usadas en general en el desarrollo, en los sectores de desarrollo o humanitario en el sector ambiental. Otras actividades interesantes podrían ser la intervención, por ejemplo, que aprovechen prácticas y programas ambientales existentes o nuevos, fortalecer las estrategias, herramientas y capacidades para integrar la violencia de género. Rice también está buscando intervenciones que promuevan aprendizaje institucional sobre prácticas prometedoras y lecciones aprendidas y que presenten arreglos colaborativos innovadores. Rice también busca intervenciones que promuevan y aprovechen condiciones favorables como acción legislativa, infraestructura o institucionalización o voluntad política para implementar las intervenciones para reducir la violencia de género y apoyar a los sobrevivientes. Finalmente, Rice también quiere intervenciones que contribuyan a salvar brechas de conocimiento. Entonces, para más detalles sobre esto, vean la sección 5.2 de la convocatoria de propuestas. Además, van a encontrar ahí una lista de actividades que no son elegibles en la sección punto 3. 5.3. Por ejemplo, Rice no va a financiar actividades que no establezcan asociaciones o que se centren solamente en la violencia de género o en el medio ambiente o que sean únicamente investigación. Próxima diapositiva, por favor. Ahora hablemos de los solicitantes elegibles. ¿Quiénes pueden solicitar? Organizaciones que son elegibles para solicitar incluyen organizaciones gubernamentales y no intergubernamentales, academia y sector privado, y pueden ir de organizaciones internacionales a locales. Aquí pueden ver la lista completa, que también está incluida en la sección 5.4 de la convocatoria propuestas. Los miembros de IUCN y previos beneficiarios de RISE también pueden solicitar. En respuesta a algunas preguntas, las agencias de Naciones Unidas también son elegibles para solicitar según estén en la categoría de organización intergubernamental. Hoy queremos enfatizar que es clave que solicitar junto con otra organización elegible es un requisito obligatorio de la participación, así que las propuestas que vengan de un solicitante sin socios no se va a considerar. El solicitante líder y sus socios tienen que ser organizaciones registradas existentes, formales. En la etapa de solicitud, como vamos a ver en unos minutos, RISE pide prueba de esta registración legal del solicitante líder. Si de ser seleccionado, la prueba de la incorporación legal de los otros socios también se va a pedir durante la etapa del due diligence. Ahora pueden decidir si asociarse o si ese socio o socios van a ser locales o no, pero lo clave es demostrar una presencia local en la geografía seleccionada de la implementación del programa. Tengan en cuenta que las compañías del sector privado pueden solicitar, pero el proyecto tiene que tener objetivos sin fines de lucro y no puede generar ingresos. Próxima diapositiva, por favor. Para que quede más claro sobre quién puede solicitar esta subvención, esta es la lista de solicitantes que no pueden aplicar, que incluye, por ejemplo, personas, partidos políticos, asociaciones que están incluidas o que tienen antecedentes negativos en la gestión responsable de fondos de donantes, entre otros. Por favor, remítanse a la convocatoria de propuesta para confirmar que su organización no caiga en ninguna de estas categorías indicadas. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, hablemos sobre algunos requisitos para asociaciones y colaboración.
Como dije, solicitar en conjunto con otras organizaciones es un requisito para ser elegible para presentar la solicitud, ya que RISE busca asociaciones transsectoriales para implementar intervenciones efectivas sobre el nexo entre la violencia de género y medio ambiente. Esto pueden ser nuevas colaboraciones o asociaciones o consorcios ya existentes, siempre que cumplan con estos requisitos de asociaciones y colaboraciones. Lo más importante es que todos los socios sean elegibles y que por lo menos uno de las asociaciones miembros tenga una presencia local en el país de implementación propuesto. La información sobre los socios y sus roles, experiencia y valor agregado se va a solicitar en el formulario de la solicitud. Hay otros requisitos clave de elegibilidad que tienen que cumplir con estos otros requisitos y eso es esencial y se va a confirmar durante la revisión. La respuesta temática. Esto incluye asegurarse de que su propuesta se alinee con el tema de RISE, como se describió en la convocatoria de propuestas. Además, el solicitante líder ya tiene que tener presencia en el país de implementación en el que se van a implementar las actividades o ser una organización local o tener un socio local elegible debidamente registrado que cumpla con los requisitos de consorcios y asociaciones. Por ejemplo, si una organización se basa en un país fuera de las geografías seleccionadas, puede solicitar si lo hace con un socio local, con una organización local. Toda subvención eventual depende de un proceso de due diligence exitoso que se va a confirmar que el solicitante tiene la capacidad administrativa y financiera para implementar la actividad. Finalmente, los solicitantes de RISE van a tener que tener políticas y procedimientos de prevención de explotación sexual, abuso sexual y acoso sexual o incluirlo en su desarrollo como parte de las actividades de RISE para poder cumplir con las políticas de IUCN. Y reconociendo que el cuidado de uno mismo y colectivo es una estrategia importante para garantizar el bienestar de aquellos que trabajan en la violencia de género, los solicitantes de RISE también deben incorporar estructuras o marcos para fortalecer los esfuerzos para apoyar al personal, ya sea como parte de la propuesta o como parte de la etapa de due diligence con los finalistas. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, como Ronnie mencionó, en la convocatoria de propuestas de este año de RISE, las regiones son América Central y el Caribe, África del Este y del Sur y Asia del Sur y del Sureste. Van a ver la lista aquí. La lista completa de países elegibles de implementación se puede encontrar en el anexo 1 de la convocatoria a propuestas y también pueden referirse a esta presentación. Las actividades se pueden implementar en uno o más países o regiones. Dependiendo de la calidad de las prioridades de las propuestas presentadas, los proyectos de RISE seleccionados se van a implementar en uno o más de las geografías objetivo. RISE no tiene ninguna preferencia por ninguno de los países indicados. Próxima diapositiva, por favor. Ahora veamos el proceso y veamos el proceso completo de selección. Para esta tercera edición de RISE vamos a tener un proceso de selección de 5 etapas que comienza con la apertura de la convocatoria y termina con la selección de los ganadores. En su total, el proceso lleva una serie de pasos para recibir propuestas, revisar y evaluar esas propuestas, llegar a conocer a los solicitantes en profundidad y finalmente formar el portfolio de este tercer cohorte de implementadores. El proceso completo va a llevar unos 6 meses, así que veamos esto más de cerca. La primera etapa comenzó ya el 7 de junio con el lanzamiento de la convocatoria a solicitudes y va a durar hasta la fecha de cierre para la presentación de solicitudes, que es el 18 de julio del 2022. Esta también es la etapa en la que es posible presentar preguntas y en la que los solicitantes interesados pueden preparar y
presentar sus propuestas. La fecha límite para enviar las preguntas es el 24 de junio, en 2 días, y las preguntas frecuentes van a estar disponibles en 28 de junio en el sitio web de RISE. Una vez que el plazo para presentar las respuestas se cierre en la etapa 2, con control de elegibilidad, ahí comienza esto. El equipo de RISE va a hacer la primera revisión de las propuestas recibidas en esta etapa. Se confirma si las propuestas están completas y se ve si cumplen con los requisitos de elegibilidad. Esta primera revisión termina el 29 de julio. La tercera etapa es la de evaluación. Cada propuesta va a ser evaluada técnicamente por parte de un comité de evaluación técnica y se lo va a comparar con los criterios de evaluación que ustedes ven que está incluido en la convocatoria de propuestas. Así que el proceso completo termina con la preselección de hasta 10 finalistas con los que se va a realizar una entrevista individual para profundizar o aclarar algunos aspectos de la propuesta de ser necesario. En la etapa 4, que es la de precalificación de due diligence, los participantes, los finalistas que participan en un proceso para determinar si la capacidad financiera, administrativa y operativa de los solicitantes en esta etapa. Las evaluaciones de impacto social y ambiental se realizan y se van a hablar también del presupuesto. Finalmente, en la etapa 5, una vez que termina exitosamente el due diligence, los adjudicados se confirman, se firman los contratos de subvención y comienza la implementación próxima. Entonces, ¿cómo se solicita esta subvención? Lo primero que hay que enfatizar es el documento básico, la herramienta clave que guía este proceso, que es la convocatoria a propuestas. Consulta constante de este documento en cualquier etapa del proceso para confirmar las condiciones, los requisitos, así como también los aspectos importantes de la oportunidad de financiación. Va a ser de gran ayuda para guiarlos en aspectos formales de la solicitud y en prepararse para una propuesta completa, fuerte. El proceso de aplicación de solicitud va a ser 100% en línea. Las propuestas tienen que estar escritas en inglés o español. Y estamos utilizando el SM Apply, esta plataforma online, el sistema de solicitud y los formularios y guías requeridos están disponibles en estos dos idiomas, inglés y español. La solicitud en línea, el paquete de solicitud en línea, está formado por 11 tareas, agrupadas en el formulario de solicitud en línea, la prueba de inscripción, la declaración de RISE, que es el documento que voy a escribir después, el plan de actividad y presupuestos. Así que, bueno, vayamos uno por uno. Próxima diapositiva, por favor. Aquí intentamos incluir una imagen de la lista de tareas, espero que les quede claro. Así que veamos. Van a usar una aplicación, un formulario de solicitud en línea. El canal, los medios para presentar las propuestas es completando ese formulario de solicitud que está disponible en la plataforma SM Apply. Tienen que registrarse la primera vez que accedan, crear una cuenta y también pueden dar acceso a otros colegas de la organización. La solicitud completa está formada por 11 secciones o tareas, tasks. En algunas de estas tareas, el solicitante tiene que seleccionar y marcar o hacer clic en una respuesta y en otros el sistema les va a pedir que escriban en una caja de texto o que carguen un documento requerido, un formulario. También pueden descargar la declaración de RISE y el plan de actividades y las plantillas de presupuestos en la tarea 1. Les va a quedar claro, esto es lo que les va a guiar. Se recomienda ampliamente completar las tareas en orden, especialmente como respuestas a la tarea, por ejemplo, las respuestas de la tarea 6 sobre la evaluación de impacto social y ambiental los va a ayudar a informar y fortalecer la siguiente sección, que es la propuesta técnica de la tarea 7. Hay una secuencia lógica y les va a parecer útil. La plataforma les va a exigir que completen estas tareas y les va a permitir guardar y acceder al sistema la cantidad de veces que consideren necesario para trabajar
hasta que la solicitud esté completa. Una vez que han terminado y revisado todas las tareas, pueden presentar su solicitud, hacen clic y submit, presentar, enviar. Y una vez que lo hagan, tengan en cuenta que no van a poder editarla más, así que chequen que todo esté completo. Pueden descargar una copia de la solicitud completa que ustedes presentaron para que les quede como registro. Es muy importante saber que el 18 de julio a las 11:59 p.m. hora del este, termina el periodo de presentar de solicitudes y después de ese momento el sistema no va a permitir ningún cambio ni presentaciones adicionales. Las guías sobre cómo utilizar SMApply pueden encontrarse en el anexo 2 de la convocatoria propuestas, pero también en el sitio web de RISE sobre cómo usar la plataforma en un documento específico del sitio web de RISE. Entonces, prueba de inscripción y declaración de RISE. En la tarea 8, los solicitantes van a tener que cargar la prueba de inscripción del solicitante líder y los socios. El documento ideal para satisfacer este requisito depende del tipo de organización y de los requisitos aplicables en cada país, pero en general es una copia de los documentos de incorporación formales o un certificado actual emitido por la autoridad formal o entidad en su país para confirmar que el solicitante es una compañía registrada, que la organización existe, que está inscrita legalmente y que alguien representa a esa organización. Este documento se requiere tanto para el solicitante líder y para los socios. Si la prueba de inscripción de los socios no está disponible, no se proporciona en la etapa de solicitud, va a ser exigida durante el due diligence. Si el documento que están cargando no está ni en inglés ni en español, por favor, no se olviden de incluir una traducción simple. Pueden agregar una traducción de Google como una página adicional para el documento que están agregando. Además de la prueba de inscripción o de registro, los solicitantes líderes también tienen que firmar y cargar un documento que se llama Declaración de RISE, que es la tarea 9. Este formulario se usa para confirmar que ustedes autorizan a IUCN para recibir la información y que aceptan los términos y condiciones del proceso de solicitud. Otro documento clave es el plan de actividades. En la tarea 10 van a tener que cargar esta plantilla de actividades. Las plantillas, todas las plantillas se pueden cargar en la tarea 1 y también lo pueden encontrar en la página web de RISE. Las actividades principales del proyecto propuesto tienen que incluirse en esta plantilla, así que los solicitantes tienen que identificar uno por una, actividad por actividad, las más importantes, por supuesto, e indicar para cada una el lugar de la actividad, el resultado esperado, el socio que va a implementar cada actividad específica, entre otra información clave. También está en esta planilla de cálculo donde la duración de cada actividad debe incluirse o indicarse. La terminación adecuada de esta tabla es esencial para verificar si la actividad está bien diseñada, el rol de uno de los socios y la secuencia técnica esperada con el tiempo. El plan de la actividad tiene que coincidir con la narrativa técnica. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, el presupuesto. Este es otro anexo clave y la tarea final en la plataforma de solicitud es cargar el presupuesto, subir el presupuesto. La propuesta de costos tiene que presentarse en la plantilla de presupuestos de RISE que se puede descargar en la plataforma de solicitud y también como parte de la tarea 1 del formulario de solicitud. Esta plantilla de Excel tiene que completarse en su totalidad teniendo en cuenta no modificar su estructura. La plantilla de Excel tiene varios solapas. En la primera solapa van a encontrar una guía con orientación, con las definiciones de categorías presupuestarias. En la segunda solapa van a encontrar el resumen del presupuesto que incluye la suma de los presupuestos y costos compartidos de todos los socios si existen.
Y desde la solapa 3 hasta más adelante tienen solapas separadas para el solicitante líder y para cada uno de los presupuestos de los socios. Tengan en cuenta que IUCN alienta los costos convertidos, pero no es requerido. Por favor, no modifiquen la plantilla a menos que agreguen filas adicionales, de ser necesario, e incluirlas en las que calculan los totales por usted. Como el presupuesto se va a revisar en detalle, es muy importante que este documento se pueda entender para todo el mundo que lo revise y por lo tanto hay algunas columnas para descripción de costos y notas sobre presupuestos que son importantes para describir cada ítem y explicar los cálculos, suposiciones, etc. Asegúrense que el presupuesto también coincide con la narrativa técnica y el plan de actividad. Esto es clave. Hay algunos consejos que quiero compartir con ustedes antes de la presentación diapositiva. Eviten agrupar actividades, agrupar costos de actividades en sumas grandes. Por ejemplo, costos de talleres. En vez de decir eso, incluyen línea por línea, ítem por todos los costos necesarios para hacer cada taller. Por ejemplo, sala de reunión, honorarios del facilitador, transporte, refrescos, materiales para cada uno de los talleres. Las notas son claves para entender los cálculos. No se olviden de indicar el tipo de cambio que usaron. Es importante crear un presupuesto en base a estimaciones realistas, cotizaciones y costos reales. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo es una aplicación sólida, una solicitud sólida? En primer lugar, su solicitud tiene que estar completa y tiene que satisfacer todos los requisitos de elegibilidad. Esto incluye, por ejemplo, que la plantilla de presupuesto tiene que incluir el presupuesto del solicitante líder de todos los socios y que todos los anexos cargados estén legibles y queden claros y cumplan con los requisitos. La narrativa técnica tiene que coincidir con las actividades del presupuesto. Además, a los aspectos técnicos, una propuesta sólida se implementaría por parte de una asociación sólida de diferentes asociaciones transsectoriales que favorecen la implementación técnico-operativa del proyecto con un énfasis en intervenciones locales o comunitarias. También la propuesta sólida va a demostrar entender los enlaces y las causas raíces del problema identificado y de la estrategia basada en pruebas. Finalmente, estamos buscando propuestas que puedan ser sostenidas después del periodo de implementación, después que termine el periodo de implementación, que se puedan escalar y que puedan adaptarse tanto en cuanto a los programas de adaptación y a otros contextos y regiones. Y muchas gracias. Entonces, Ronnie, si nos puedes ayudar con las preguntas y respuestas en vivo, por supuesto. Hola a todos. Entonces, vamos a responder algunas de las preguntas que se nos enviaron a través del chat. Tenemos menos de 30 minutos para repasarlas y quiero decirles que si no llegamos a responder todas las preguntas hoy, las demás van a estar respondidas en la sección de preguntas y respuestas y las respuestas van a estar disponibles. Así que comencemos. Una de las preguntas que recibimos es si una organización internacional puede asociarse con una ONG, uno o más ONGs locales cuando el líder es la ONG local. La respuesta es que sí, que se puede y recibimos esa organización, que esa organización sea local, es bueno, eso es lo que queremos. Otra pregunta que recibimos es la convocatoria refiere a enlaces entre acciones ambientales y el enlace de género junto con enlaces que estén relacionados con el género y no climáticos. Incluye también estrategias de acción nacional y subnacional que aumenten los riesgos de la violencia de género. La respuesta a eso es que sí. Jamie, ¿te puedo invitar a responder a esta pregunta? Sí, por supuesto, para responder. Gracias, Ruani. Entonces, una pregunta interesante y creo que la respuesta es que sí.
Alentamos a las solicitantes que aborden la violencia de género y los enlaces con el medio ambiente en cualquier forma. Esto puede ser investigación. Creo que la sugerencia en este comentario es tours de investigación para asesoramiento de políticas, acción política. Sí, alentamos totalmente esa propuesta. Gracias. Gracias, Jamie. Otra pregunta que recibimos hoy es, ¿RISE apoya proyectos basados en la ciudad? Y dos preguntas por lo menos, dos personas por lo menos hicieron. Y la respuesta es que sí, siempre que el proyecto aborde la violencia de género y el enlace con el medio ambiente, la propuesta es elegible. Otra pregunta es, ¿va a haber una grabación disponible después de las sesiones en inglés y en español? Y sí, vamos a enviar a todas las personas inscritas. Las grabaciones van a estar en línea en el centro de recursos. Y otra pregunta que recibimos, debido a la cantidad de propuestas, de solicitudes por institución, así límite a la cantidad. Una organización puede presentar una cantidad ilimitada de propuestas en esta convocatoria como solicitante líder o como solicitante adjunto. Sin embargo, sepan que una organización solamente puede ser adjudicada una subvención como solicitante líder y también van a encontrar las mismas indicaciones en la propuesta a solicitudes. Otra pregunta que recibimos, ¿podemos solicitar como consorcio? Sí. Las asociaciones y los consorcios es un requisito para esta convocatoria de propuestas. Otra pregunta que recibimos hoy, ¿hay un beneficio para incluir la carta de gobernabilidad de apoyo que indica que la idea contribuye a la estabilidad nacional? Laura, ¿te puedo invitar a que respondas esto? Entonces, hay espacio para proporcionar adjuntos adicionales en la plataforma de solicitud. Sí. En este momento no hay espacio para incluir adjuntos adicionales, pero pueden usar la opción donde cargan la prueba de inscripción para incluir eso. También, por ejemplo, pueden hacer referencia a cualquier documentación y colocar un enlace a cualquier documentación relacionada con las políticas nacionales que apoyan este tipo de trabajo y que existen en su solicitud cuando explican ya sea el problema o la estrategia que quieren aplicar. Hay diferentes formas en las que pueden referir eso, esa voluntad política o apoyo a este tipo de trabajo. Muy bien, gracias, Laura. Otra pregunta que recibimos hoy es obligatorio presentar la solicitud en una asociación formal o puede ser una mención de entidades con las que tenemos la intención de trabajar en forma colaborativa. Entonces, creo que para esto una asociación es un requisito para esta propuesta, esta convocatoria, y alentamos que identifiquen las asociaciones para asegurarse que estén trabajando y que estén comprometidas para ser parte del proyecto. Pero quiero invitar a Cristina a responder a esta pregunta. Sí. Van a tener la oportunidad de describir a todos sus socios en el formulario de solicitud, pero nosotros les pedimos documentación para confirmar los roles de los socios, las responsabilidades. Entonces, sí, puede venir de memorandos de entendimiento, de cartas de entendimiento o de cualquier documento para formalizar las asociaciones. Gracias. Gracias, Cristina. Otra pregunta que recibimos hoy, me gustaría saber si van a proporcionar feedback integral para los solicitantes si su proyecto es rechazado. Todos los solicitantes van a ser informados si han sido exitosos o no en el proceso de solicitud y vamos a hacer lo más posible para responder a los pedidos de feedback.
Otra pregunta que recibimos hoy es, ¿las universidades públicas son elegibles para solicitar fondos de RISE? Sí, las universidades públicas son elegibles y en la convocatoria de propuestas, la sección 5.4 cubre todos los solicitantes elegibles. Una organización con presencia multigeográfica y redes multigeográficas puede solicitar sola. La respuesta es no. El requisito de asociaciones es asegurar la colaboración entre asociaciones ambientales, organizaciones con experiencia que abordan la violencia de género. Creemos que las asociaciones son muy importantes para esta convocatoria porque queremos crear enlaces entre el medio ambiente y los problemas climáticos y programas de violencia de género. Así que es muy importante que creemos esas asociaciones cuando solicitan esta convocatoria de propuestas. ¿Cuándo tiene que comenzar el proyecto, la implementación? ¿Cuándo tiene que empezar y cuáles son los plazos, los tiempos? Esperamos que los proyectos La intérprete no interpreta porque se cortó el audio de la oradora. Perdón, Ruani, te perdimos unos minutos. ¿Puede responder la pregunta otra vez, por favor? Sí. ¿Ahora me pueden escuchar? La pregunta era, ¿la inscripción en la plataforma requiere tanto que el líder como todos los socios? La respuesta es que solamente el solicitante líder tiene que inscribirse y presentar la solicitud en la plataforma de solicitud. Muy bien, a ver qué otra pregunta hay. Otra pregunta que tenemos, ¿podemos elaborar la temática en qué resultado o tiene que separarse, es decir, más de una declaración de resultados? Le voy a pedir a Laura que responda a esta pregunta. Hola, sí. No estoy segura exactamente a qué se refiere la pregunta, pero si significa que la solicitud puede centrarse en una o más de las áreas de prioridad o tener uno o más resultados, la respuesta es sí. No hay preferencia ni requisito para centrarse en un solo ítem y nos encantaría ver propuestas que se centren en una o más de las áreas de prioridad. Gracias, Laura. Y también indicar que los solicitantes exitosos van a tener que pasar por la etapa de due diligence y durante esa etapa van a haber negociaciones sobre las actividades, resultados, presupuesto, etc. Otra pregunta que recibimos, ¿hay un límite en la cantidad de socios? Para esta pregunta, esperamos que tengan socios que sean locales, que conozcan las comunidades con las que van a estar trabajando y, por supuesto, las limitaciones van a estar basadas en el presupuesto y en su proyecto. Bueno, hay limitaciones entonces. A ver, veamos si hay más preguntas. Si tiene alguna pregunta más, por favor no duden en enviarlas. ¿Nos queda algo de tiempo para responder, Ronnie? Sí. Veo una pregunta aquí.
¿Para qué pueden usarse los fondos asignados, proyectos, salarios? Y yo puedo comentar, sí. Como van a ver en la guía para presupuestos, que es la primera solapa del formulario, pueden tener salarios, personal, beneficios, consultores, viaje y transporte, capacitación, seminarios, talleres, actividades, equipamiento, materiales y suministros, acuerdos y contratos con los socios y otros costos directos. Y si hay costos indirectos, si las acciones ya tienen NICRO, una tasa de costo negociada con el organismo gubernamental de Estados Unidos son un 10% de la tasa de mínimos y vamos a incluir más información sobre estos temas de costos indirectos en el documento de preguntas frecuentes. Gracias. Otra pregunta. Las sesiones pueden asociarse con ONGs o pueden ser las líderes. Pueden hacerlo ONG como la líder y las otras como socios. Pueden hacerlo de cualquier forma, de cualquiera de las dos. Tengo otra pregunta. El tipo de solicitudes elegibles es amplia, al igual que los países elegibles, pero la cantidad de fondos aprobados es bastante pequeña comparativamente, considerando todos los elementos que van a ser reservados por los solicitantes. ¿Sería posible que la cantidad de fondos se asigne como un número fijo por región? No. No tenemos preferencia por región o país. Vamos a basar las decisiones en la calidad de las solicitudes. Y Jamie, no sé si quieres agregar algo sobre esto. ¿O Laura? No, eso es una respuesta adecuada. Gracias, Ronnie. A ver si tenemos más preguntas. Entonces, esta pregunta que recibimos se llaman, ¿el cofinanciamiento es requerido? No es un requisito. Esto también se aborda en la convocatoria a propuestas. También veo una pregunta sobre si RISE está buscando propuestas de muchos países en todas las regiones de prioridad. Y la respuesta es sí, no. Estamos buscando propuestas y las propuestas tienen que estar en un país, en varios países y una región. Puede ser una propuesta que tiene países involucrados en muchas regiones objetivo, así que es bastante flexible en ese aspecto, así que espero que esa respuesta ayude. Veo dos preguntas interesantes más o importantes para el proceso de solicitud. Primero, si entiendo bien, la organización está preguntando, ¿la inscripción en la plataforma, el registro en la plataforma requiere que el solicitante, el líder y los socios, básicamente, la persona que va a completar este formulario de solicitud, tiene que ser una persona de la organización solicitante líder? Y pueden parar y guardar y volver a la solicitud. Pero también le pueden dar acceso a otras personas que colaboran en el proceso de solicitud. ¿Hay un límite a la cantidad de socios? No. Pero lo que recomiendo es que tiene que tener sentido técnico. Uno puede tener la cantidad de socios que la actividad requiera, pero tienen que tener en cuenta que la presencia local es un requisito obligatorio y la coordinación entre los socios también es algo que vamos a considerar en detalle en el
en la etapa del due diligence. Si hay muchas organizaciones, cómo se va a coordinar entre sí y cómo cada organización contribuye al resultado específico y cómo agrega valor. Gracias. Gracias, Cristina. Recibimos algunas preguntas más. ¿Hay límites de palabras o caracteres a la propuesta? No, pero Laura, creo que no, pero Laura, ¿puedes aclarar? Sí, hay límites a las propuestas técnicas en cuanto a que hay límites a preguntas específicas. Eso depende del tipo de pregunta. Algunas, el límite es 200 palabras, otros 300, 400 palabras. Yo creo que hay suficiente espacio para presentar una propuesta. Y en cuanto a eso, otra pregunta que vi se refería a qué tan larga es la solicitud. En ese sentido, depende de ustedes qué tan larga quieran que sea la respuesta. No hay requisito. Si el límite es de 200, no hace falta que respondan 200 palabras para explicar la pregunta que se hace. Eso ya depende de ustedes. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Una organización puede tener más de una solicitud como líder? Y la respuesta es que sí, pero tengan en cuenta que el solicitante líder solamente puede ser adjudicado un proyecto. Otra pregunta que tenemos, ¿es obligatorio presentar la solicitud junto con socios? Sí, es obligatorio presentar la solicitud junto con socios. Otra pregunta, si podemos solicitar desde varios países elegibles como consorcio. Sí, pueden. Otra pregunta, y quizá le puedo pedir a Cristina que comente. ¿Los costos de transporte incluyen también la compra de vehículos? Sí, gracias. La revisión del proyecto se va a hacer con mucho cuidado. Vamos a ver qué incluyen y vamos a asegurarnos. La respuesta es, tiene que tener sentido en cuanto a las actividades técnicas, ¿no? Y si necesitamos revisiones y aprobaciones específicas, les vamos a decir durante la etapa del due diligence. Gracias. Otra pregunta, Cristina, que quizá puedas darnos apoyo. Una ONG internacional puede participar sin involucrar a un socio local siempre que la ONG internacional tenga presencia local. Perdón. Otra vez la pregunta. Las ONGs internacionales se pueden asociar sin hacer participar a un socio local siempre que la ONG internacional tenga presencia local. Sí. La respuesta es sí. A ver, alentamos a asociarse con asociaciones locales, pero si el solicitante líder, en este caso la ONG internacional, tiene presencia local, es una de las 3 formas en que uno puede cumplir con el requisito de presencia local. Sí, gracias. Y brevemente, para comentar más sobre esa situación, alentamos de todos modos que la organización local tenga una participación con las comunidades locales en cuanto a las estrategias y enfocos para abordar la violencia de género y los enlaces con el medio ambiente que puedan ser asumidos por el proyecto para asegurarse que las actividades del proyecto se correspondan con las realidades de la comunidad y que las comunidades también participen en que se involucren también. Ok, gracias, Jamie. Otra pregunta es, ¿los proyectos pueden ser específicos a una localidad? ¿Tienen que cubrir un área geográfica grande, por ejemplo, a nivel nacional? Creo que para esta ronda pueden hacer cualquiera de las dos. Puede ser una localidad específica o puede cubrir un área geográfica más amplia de varias regiones. Tengo otra pregunta. ¿Cuántas propuestas van a considerar para cada organización? Como dije antes,
Un solicitante líder puede presentar cualquier cantidad de solicitudes, sin embargo, solamente van a ser elegibles para recibir una subvención. Se les va a adjudicar una subvención únicamente. A ver. Hola, estoy buscando las preguntas. Hay muchas preguntas. Estamos tratando de leerlas y responder la mayor cantidad posible. Hay una pregunta sobre cuánto cofinanciamiento se necesita y creo que lo que se respondió que el cofinanciamiento no es un requisito para los fondos RISE, así que se acepta y se alienta, pero no hay un máximo y mínimo y tampoco aconsejamos ningún tipo de suplemento en este momento. Y veo otra pregunta, si la grabación va a estar disponible. Sí, va a estar disponible por correo electrónico y también va a estar disponible en línea. También quiero agregar que veo varias preguntas de diferentes regiones, en particular muchas que vienen de solicitantes potenciales de México, que preguntan si han incluidos en la elegibilidad y la respuesta es sí. Como presentó Cristina, la lista de países elegibles, México está incluido en nuestras áreas regionales de enfoque. También veo una pregunta si un consorcio o organización que se centra en diferentes áreas temáticas se puede, por ejemplo, una organización trabaja en biología y otra trabaja en medio ambiente. La respuesta es sí. Esperamos asociaciones que tengan estas áreas de enfoque especialmente porque es un área donde históricamente no ha habido mucha colaboración para abordar cómo la violencia de género y el enlace con el medio ambiente tienen impacto entre sí, si hay o no riesgos relacionados en ciertas actividades o el potencial para prevenir o responder a los temas mediante la acción ambiental. Así que alentamos que las solicitudes y las asociaciones aborden que ciertas organizaciones tienen experiencia en diferentes áreas ambientales y ya otro socio tenga más experiencia en la prevención y respuesta a violencia de género. Así que espero que eso responda a la pregunta. Gracias. Entonces, también tenemos dos preguntas más que son similares. Para tener éxito, la conservación ambiental tiene que ser parte del mandato clave o central del solicitante. Esta pregunta es si un proyecto se basa en una situación urbana que aborda con la violencia técnico en acceso al agua y sanidad, va a ser considerable. No se centra con naturaleza, pero es contexto ambiental, en los recursos naturales. Tienen que demostrar cómo se contribuye a la conservación, restauración o uso sustentable del medio ambiente. Eso va a ser el requisito de las propuestas. Siempre que puedan hacer una relación, una asociación clara entre el medio ambiente y cualquier tipo de respuesta, prevención, actividad de mitigación de la violencia de género, debería estar bien. Otra pregunta que recibimos, van a haber tiempos en cuanto a van a haber plantillas, perdón, que se indicaron en la presentación. Todos los formularios se incluyen en la convocatoria a las propuestas, pero las tareas de solicitud incluyen preguntas donde tienen que explicar el plan para abordar algunos requisitos como, por ejemplo, el abuso sexual, la explotación sexual, etcétera.
También veo una pregunta aquí que dice o que pregunta si los enfoques regionales también se permiten en virtud de RISE y siempre que sea una de las tres regiones identificadas, sí. Y la pregunta específicamente se refería a la región del Caribe, que sí, definitivamente esperamos con ansias ver su solicitud. Y un recordatorio que todas estas preguntas se van a incluir en las preguntas frecuentes que se van a publicar en Internet. Veo otra pregunta aquí. ¿Una organización puede tener más de una solicitud como líder? Y quizá, como dijimos antes, pero creo que vi algo que puede ser dos, pero quiero que quede claro que es una sola organización líder, no dos organizaciones líder. Una organización líder y las otros socios. Y que hay una solapa para cada organización en la plantilla de presupuestos. Gracias, Cristina. También quiero responder a la pregunta que se hizo sobre tipos de propuestas. Si un país no tiene una política clara para abordar la violencia de género y los enlaces con el medio ambiente, si ese país quiere trabajar en esos contextos y ayudar a crear nuevas políticas nacionales o a nivel regional, si eso va a ser aceptado como propuesta. Y la respuesta es que sí, estamos buscando propuestas que aborden ya sea acción en el terreno en cuanto a recursos o problemas tangibles de los recursos naturales, pero también puede ser trabajar con organizaciones y otros foros que toman decisiones y que crean decisiones y que crean políticas. Así que sí, totalmente esperamos con ansias recibir esa propuesta también. Y parece que nos quedan unos pocos minutos en la sesión de hoy, así que vamos a ir al cierre por ahora. Si podemos ir a la próxima diapositiva, por favor, Laura. Quiero compartir algunas cositas en el cierre, pero primero quiero agradecerles por estar aquí en este webinario y esperamos que soliciten esta subvención de RISE. Esperamos con ansias recibir sus propuestas. Como dijeron Cristina y Ruani, en los próximos pasos hay unos días todavía en los que pueden hacer preguntas sobre el desafío de este reto. Y si tienen preguntas más, envíen un correo electrónico a rise@iucn.org antes de las 11:59 p.m. de hora del este del 24 de junio, que es para fines de este viernes. Vamos a publicar todas las preguntas que recibimos a través de las preguntas en el momento de inscripción, las que hicieron acá en este webinario, también las preguntas que recibamos por correo electrónico y vamos a combinarlas y responderlas para el 28 de junio por transparencia y esperemos que eso ayude a apoyar su sitio. Les agradecemos por haber venido. Hay tantas preguntas que estamos recibiendo, así que por favor asegúrense, estén seguros que vamos a abordarlas, vamos a responderlas y van a recibir la respuesta y van a poder encontrarlas en Internet. Y como muchos han compartido hoy, un recordatorio de que las solicitudes tienen que entregarse el 18 de junio antes de las 11:59 p.m. hora del este de Estados Unidos. Próxima diapositiva. Y queremos agradecerles a todos por su tiempo, su interés en RISE, y quiero agradecer a los oradores, presentadores y los comentarios de apertura de hoy para ayudarnos a entender mejor qué intentamos lograr a través de estas subvenciones y esperamos ver sus solicitudes pronto. Muchas gracias.